459, el número de años que tardó la Iglesia en admitir que Galileo tenía razón. En 1633 la Iglesia Católica condenó a Galileo Galilei por decir que la Tierra gira alrededor del Sol. En 1992 admitió que se había equivocado. 459 años después. 459 años entre el error y la admisión del error. Entre la condena y el reconocimiento. Entre lo que el poder institucional más poderoso de su época declaró como herejía, y lo que los libros de texto de todo el mundo ya enseñaban como verdad fundamental desde hacía siglos. Ese número no es solo un dato histórico. Es la medida más precisa que existe de cuánto puede tardar una institución poderosa en admitir que estaba equivocada. Y las implicaciones de ese número van mucho más allá de Galileo, de la astronomía y del siglo XVII. Bienvenido a Cifras que cambiaron todo. Hoy la historia gira alrededor del número 459. Y cada parte de esa historia revela algo sobre cómo funciona el poder institucional que sigue siendo completamente pertinente hoy. Quédate hasta el final porque la revelación sobre en qué estado estaba el mundo cuando la Iglesia finalmente emitió su disculpa es la parte de esta historia que más cambia la perspectiva sobre qué significó realmente ese reconocimiento. Para entender completamente el número 459 necesitas entender el juicio que lo inició. Galileo Galilei tenía 68 años cuando fue convocado ante el Tribunal de la Inquisición Romana en 1633. Estaba enfermo. Le costaba caminar. Y sabía exactamente lo que se enfrentaba porque había observado lo que la Inquisición había hecho con Giordano Bruno, quemado en la hoguera en 1600 por sostener ideas cosmológicas similares. Los cargos contra Galileo no eran nuevos. La Iglesia le había advertido formalmente en 1616 que el heliocentrismo, la teoría de que el Sol es el centro del sistema solar, era contraria a las Escrituras y que debía dejar de defenderlo. Galileo aceptó esa advertencia de forma pública. Y luego publicó en 1632 su diálogo sobre los dos grandes sistemas del mundo, que aunque formulaba como un debate entre dos posiciones, dejaba absolutamente claro cuál era la que Galileo consideraba correcta. Ese libro fue el detonador del juicio. La naturaleza exacta de los cargos y por qué Galileo no fue torturado. Los cargos formales contra Galileo fueron de sospecha vehemente de herejía, no de herejía formal. Esa distinción es crucial para entender el desarrollo del juicio. La herejía formal habría requerido un proceso diferente con consecuencias potencialmente más severas. La sospecha vehemente era un cargo de menor jerarquía que imponía la obligación de retractarse públicamente pero no mandataba necesariamente el tormento físico. Las actas del proceso registran que se informó a Galileo que podría ser sometido a tortura si no cooperaba. Pero los historiadores del período han documentado que en ese momento Galileo era un anciano enfermo de casi 70 años, con reputación internacional consolidada y con protectores poderosos, incluyendo al Gran Duque de Toscana. La amenaza de tortura fue un instrumento de presión, no una intención real de ejecución. Galileo se retractó. En una audiencia formal pronunció la apuración de sus posiciones heliocéntricas. Fue sentenciado a arresto domiciliario perpetuo, en su villa de Arcetri, cerca de Florencia. Y el diálogo fue colocado en el índice de libros prohibidos de la Iglesia. Según la leyenda, inmediatamente después de pronunciar su retractación Galileo habría murmurado «Pur si muove», y sin embargo se mueve. No hay evidencia histórica directa de que esa frase fuera pronunciada en ese momento. La primera referencia documentada a esa frase aparece en una pintura de 1756, más de un siglo después del juicio. Pero la historia se perpetuó porque captura perfectamente la naturaleza del conflicto. El poder institucional puede obligar a una persona a callar una verdad, pero no puede hacer que esa verdad deje de ser verdad. ¿Cómo las ideas de Galileo sobrevivieron a su condena? El arresto domiciliario no detuvo a Galileo ni detuvo la propagación de sus ideas. Mientras cumplía su condena en Arcetri, Galileo continuó trabajando. Su obra más importante sobre física, los discursos y demostraciones matemáticas sobre dos nuevas ciencias, fue publicada en 1638 por una editorial holandesa fuera del alcance de la Inquisición romana. Esa obra, que establece los fundamentos de la mecánica moderna, fue distribuida por toda Europa. Las ideas heliocéntricas de Galileo se basaban en el trabajo de Copérnico publicado en 1543. Fueron elaboradas por Kepler con sus leyes del movimiento planetario. Y fueron completadas por Newton con la ley de gravitación universal en 1687, 45 años después de la muerte de Galileo.
Para finales del siglo XVII, el heliocentrismo era la base de la astronomía moderna en toda Europa científica, con o sin la aprobación de Roma. El índice de libros prohibidos en el que fue colocado el diálogo de Galileo fue abolido por la Iglesia Católica en 1966. 3 siglos y 34 años después del juicio. Y en octubre de 1992, el Papa Juan Pablo II pronunció ante la Academia Pontificia de Ciencias un discurso formal reconociendo que los jueces de Galileo cometieron un error. 459 años después del juicio original. Ahora detente y procesa el estado del mundo en 1992 cuando esa declaración fue emitida. El telescopio espacial Hubble había sido lanzado 2 años antes. Las sondas Voyager 1 y 2 habían abandonado el sistema solar. Los astronautas del Apolo habían caminado sobre la Luna 22 años antes. Y la humanidad había enviado naves espaciales a todos los planetas del sistema solar -1. Galileo llevaba 350 años muerto. Sus instrumentos originales estaban en museos. Los libros de texto enseñaban el heliocentrismo desde que existían los libros de texto. Y la declaración papal no cambió absolutamente nada en términos de ciencia ni de educación. Solo documentó, con 459 años de retraso, lo que el mundo ya sabía desde el siglo XVII. Ese número, 459, es la respuesta más precisa disponible a la pregunta de cuánto tarda el poder institucional en reconocer lo que ya es obvio para todos los demás. Y la respuesta es inquietante porque ese proceso no terminó con Galileo. Ese patrón continúa operando en instituciones de todo tipo en cualquier época. Si este mensaje te tocó, suscríbete. No por mí, sino por ti. Porque si esto te resonó es porque hay algo en ti que entiende que los números más importantes de la historia no son los que miden el éxito. Son los que miden la distancia entre lo que el poder afirma y lo que la realidad demuestra. 459 años es esa distancia para Galileo. En otros contextos esa distancia se mide en décadas. En algunos en años. En muy pocos casos en meses. La pregunta que más vale la pena que sostengas después de este video es esta. ¿En qué áreas de tu vida o de tu entorno estás observando una distancia entre lo que la autoridad afirma y lo que la evidencia demuestra? ¿Y cuánto tiempo crees que tardará esa distancia en cerrarse? Y si quieres continuar explorando los números que revelan las verdades más profundas sobre cómo funciona el mundo, el próximo video analiza el número detrás de las 72 horas que tuvieron el mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial, en octubre de 1962 y el nombre de la persona que lo evitó que la mayoría nunca ha escuchado. Nos vemos en el próximo análisis. Porque los números más importantes no son los que se celebran. Son los que se tardan siglos en admitir.